De todas formas, para lo que nos va a ser también muy útil Hayek es para analizar las causas últimas de lo que ha ocurrido en el año 2008. Fijaos que, además de los principios neoliberales de la escuela austríaca y de la escuela de Chicago, de Hayek y Friedman, por lo que destaca fundamentalmente la escuela austríaca es por el estudio del ciclo económico. Y Hayek considera que el origen de las depresiones, de la fase depresiva de un ciclo económico, se produce siempre que haya un periodo prolongado de tipos de interés muy bajos. Es decir, lo que plantea Hayek es que realmente en los ciclos económicos el problema radica fundamentalmente en una bajada drástica de los tipos de interés que provocan un aumento considerable de inversiones que acaban no siendo rentables, que generan inversiones, sobre todo en el mercado hipotecario, que provocan un crecimiento desmesurado de la inversión, una sobreinversión, y que además entran como inversores personas, familias, empresarios que realmente, aprovechándose del bajo coste del dinero, se endeudan y después son incapaces de devolver los préstamos adquiridos. Esta es la tesis básica del ciclo económico de la escuela austríaca. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido efectivamente con la crisis del 2008. Ha sido provocada fundamentalmente por un periodo continuado de bajos tipos de interés. Pero, ¿por qué ha ocurrido este periodo continuado de bajos tipos de interés? Fijaos que nos encontramos con que hay una teoría, que es la teoría económica del doble déficit, que de alguna manera vamos a contraponer con la situación realmente existente. La teoría dice: si un país tiene un déficit público muy elevado, es decir, si gasta mucho más que lo que ingresa, lógicamente, como ocurre con las familias, cuando se gasta más de lo que se ingresa, lo que hay que hacer es endeudarse. Por lo tanto, el déficit público tiene que ser cubierto con deuda pública. Entonces, cuando un país tiene mucha necesidad de que realmente acuda deuda pública a solventar el problema del déficit, lo que tiene que hacer es elevar los tipos de interés para que los inversores acudan a suscribir la deuda pública que se emite. Esta subida de los tipos de interés lo que atrae efectivamente es una gran cantidad de inversión. Pero si la inversión, estamos hablando de Estados Unidos, hay que hacerla en dólares, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la demanda de dólares en los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, esto va a provocar un incremento de la demanda de dólares. Este incremento de la demanda de dólares lo que provoca a su vez es un alza del tipo de cambio. Si hay una gran demanda de dólares, el dólar se revalúa. Si el dólar se revalúa, como consecuencia de la subida de los tipos de cambio, ya sabemos que esto afecta a las exportaciones y a las importaciones. Las exportaciones se encarecen y por lo tanto disminuyen. Si el dólar está muy fuerte, las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo se encarecen y por lo tanto disminuyen. Mientras que, por el contrario, las importaciones aumentan. Con lo cual, si aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, lo que se está creando es lo que se llama un gran déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. Por lo tanto, un aumento del déficit público induce un aumento de los tipos de interés, induce un aumento del tipo de cambio e induce un aumento del déficit por cuenta corriente. Entonces, si nos encontramos con que Estados Unidos tiene un elevadísimo déficit público, que prácticamente se mueve entre el 5 y el 10%, en estos momentos
mucho más cerca del 10 que del 5, ¿cómo es posible que los tipos de interés sean bajos durante tanto tiempo en los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que estos tipos de interés, que realmente contradicen la teoría del doble déficit, pues hayan provocado la situación que decíamos antes? Por un lado, una sobreinversión. Eso supone que si estamos en el mercado inmobiliario, se han construido casas que después no se pueden vender, y además la generalización de las hipotecas basura. Es decir, se han dado créditos a empresas y familias que después no podían devolver esos créditos. La combinación de la sobreinversión con las hipotecas basura está precisamente en el origen de la crisis del 2008. Por hacerlo todavía más claro, se trata de que los bancos, esos bancos desregulados, según la teoría neoliberal, pues por un lado prestaban a los promotores inmobiliarios y por otro lado prestaban a las familias para que compraran las casas que construían los promotores inmobiliarios. Y además, estos bancos, pues lo que hacían era endeudarse a su vez con otros bancos, pidiéndoles más dinero, para volver a prestar a promotores y a familias. Era una especie de orgía del crédito, orgía descontrolada del crédito, donde se producían situaciones, como ocurrió después, según se vio en el año 2008, donde había tanto sobreinversión, exceso de oferta, como hipotecas basura, una gran cantidad de hipotecas que no se podían devolver. Y ahí radica el origen de la crisis de 2008, en los bajos tipos de interés. Pero claro, decimos, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, con un elevadísimo déficit público, tradicionalmente, pues hayan subsistido durante tanto tiempo estos bajos tipos de interés, que han condicionado además, como vemos, si los tipos de interés son bajos, también baja la cotización del dólar, un dólar muy bajo? Pues la razón es muy sencilla. La razón se llama precisamente China. China adoptó en su momento una decisión estratégica cuando prácticamente en los años 90 decide incorporarse, tras la experiencia de la caída del muro de Berlín, al mercado ante la constatación de que la eficiencia del mercado había ganado a la eficiencia de la planificación central. La decisión estratégica de China es comprar deuda de los Estados Unidos. Entonces, resulta que Estados Unidos ha podido convivir con un alto déficit público sin necesidad de elevar los tipos de interés, porque la colocación de su deuda estaba garantizada por los chinos. ¿Y por qué los chinos tenían interés en que los tipos de interés en Estados Unidos no subieran? Porque los chinos tomaron otra decisión estratégica, que es la de vincular el yen con el dólar. De tal forma que si el dólar estaba bajo, el yen estaba bajo. Y por lo tanto, si los tipos de interés están bajos, el tipo de cambio está bajo y el dólar está bajo. Y esto favorece las exportaciones chinas. De esta manera nos encontramos con que China ha basado su actual situación de predominio económico en dos componentes básicos. Uno de ellos es lo que se llama el dumping social. Condiciones de trabajo de los trabajadores que serían inadmisibles en los mercados occidentales. Son, además, muy eficientes trabajando, y esto hace que sus costes laborales sean muy bajos. Y por otro lado, el ataque a los mercados internacionales lo han hecho sobre un yuan devaluado conectado a un dólar devaluado. Y aquí está el origen
de la crisis y por qué Keynes se hace chino. Keynes no hubiera resucitado sin el concurso de los excesos de Hayek, ni hubiera podido subsistir sin que China hubiera apoyado la política económica de los Estados Unidos, que está en el origen de la crisis y también en su aparente solución.